Así como Dios estuvo con David en su lucha con Goliat, también estuvo con él en otras muchas ocasiones, ayudándolo en sus dificultades. Con frecuencia, cuando perdía toda esperanza, el brazo de Dios intervenía y le salvaba de forma inesperada. Y no solo le ayudaba, Dios le iba comunicando sabiduría para descubrir cómo Él guía el mundo con justicia. Tras la victoria sobre Goliat, David siguió pastoreando el rebaño de su padre. Cuando salía tras las ovejas, le gustaba detenerse en lo alto de los cerros o a la sombra de un arbusto y, silbando sus salmos, se abandonaba a largas meditaciones sobre la creación que le llevaban a alabar al Creador. Pasaba largas horas escuchando la palabra del árbol y el eco del roce de las piedras rodando por el arroyo. Y noche tras noche pasaba horas escuchando la ininterrumpida plática del cielo con la tierra, de los abismos con las estrellas. Nadie mejor que el pastor conoce el idioma de los bosques, de los vientos y las nubes. Al son del arpa, David descifraba su mensaje. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día le pasa su mensaje al día. La noche se lo susurra a la noche. Pero a veces, sus meditaciones se llenaban de interrogantes al tratar de explicarse los fenómenos de la naturaleza. Deseaba descubrir la razón de cada cosa y de cada ser viviente, y no siempre la encontraba, turbándose por las dudas que se suscitaban en su interior acerca de la bondad de algunos seres creados por Dios. Entonces se le agotaba la inspiración y no brotaban en él las melodías de sus cantos. En una ocasión, después de haber compuesto y cantado varias veces uno de sus cantos, David se sintió tan complacido de su melodía que en su interior se inoculó una orgullosa pregunta: ¿existirá acaso en el mundo otro ser que sepa cantar al Creador como yo? En aquel instante, una rana se puso a croar a distancia, y David, al oírla, siguió el hilo de su vanidoso pensamiento. ¿Qué placer puede hallar Dios en esos sonidos de rana que no dicen nada? Esta pregunta desagradó grandemente a la rana, que con voz humana se dirigió al pastor. No te enorgullezcas, David, que mis cantos y melodías agradan al Creador tanto como los tuyos. Yo sé muy bien que no soy más que un pobre animal, que no tiene otra morada que los fosos y ciénagas, y que solo se me busca para hacerme del mal. Pero yo bendigo incesantemente al Creador, y aunque sea sin palabras, le canto día y noche. Y sin embargo, no me vanaglorío como haces tú. David se sintió cortado con las palabras de la rana, pero no se dio por vencido y preguntó: ¿y cómo sabes tú que tu canto agrada a Dios tanto como el mío? Replicó la rana: el Señor me ha dado pruebas evidentes de que yo le agrado. ¿O acaso no se sirvió de mí en sus plagas contra los egipcios? Dicho esto, la rana extendió sus patas, arqueó el cuerpo y saltó al agua, dejando a David con sus cavilaciones. Algo aprendió David de la rana. Desde aquel día no se vanaglorió más de sus cantos, y por ello ganaron en inspiración y belleza. En otra ocasión, mientras las ovejas pastaban, David se sentó a la sombra de una parra. Su mirada vagaba de un lado a otro, sin fijarse en nada. De pronto, le llamó la atención una araña
que tejía en un ángulo su telaraña. La araña corría adelante y atrás, cruzando los sutilísimos hilos. David estuvo un largo rato siguiendo a la araña con la mirada, hasta que le surgió una de esas preguntas que le nublaban el corazón, la mirada y toda su persona. ¿Para qué se afana tanto este sucio animalejo? Como si una araña pudiera ser de alguna utilidad a alguien. Pensó y pensó, pero no logró entender para qué podía haber creado Dios un ser semejante. ¿No será que al Creador le han salido algunas criaturas inútiles? Mientras rumiaba estos pensamientos, una avispa comenzó a dar vueltas en torno suyo. Pero en lugar de picar a David, la avispa divisó la araña, se abalanzó sobre ella y la mató. Este hecho confirmó a David en sus dudas. Mira, este animal de avispa no es capaz de producir miel y se divierte destruyendo a otros seres vivos. ¿Para qué habrá sido creada? ¿Qué finalidad puede tener una avispa? Tales reflexiones le dejaron perplejo y turbado. En todo el día, David no fue capaz de celebrar con sus cantos al Señor creador del mundo. Dios, siempre atento al corazón de David, descubrió su estado de ánimo y guardó en su memoria los sucesos de ese día, decidiendo aclarárselos a David, mostrándole en su propia vida cómo esos seres que le habían perturbado tenían su razón de ser. Pero aún eran más las cosas que turbaban la paz de David. Ese mismo día, después de recoger el rebaño, mientras regresaba a casa, David se encontró con un loco que gesticulaba y gritaba, babeando y desgarrando sus vestidos. David le miraba ese día como si nunca antes le hubiera visto. Así se dio cuenta cómo los muchachos del pueblo rodeaban al loco y se burlaban de él. La vista del loco y el espectáculo de los muchachos riendo y abusando de él hizo que David reviviera en una forma mucho más aguda las dudas del día sobre la bondad de la creación. ¿Qué ha buscado el Creador al mandar al mundo personas como esta? ¿Por qué y para qué existen los locos? David no encontraba una respuesta a sus interrogantes, y el santo, bendito sea, incluyó esta última pregunta en la lista que ya tenía preparada para responder con la experiencia misma de David a su debido tiempo.